ahora sí avanzamos un poquitito. A ver, en esto habíamos quedado. Bueno, ¿vos grabás, Fabián? Ya está grabando C8. Perfecto. Bueno, gente, entonces habíamos dicho que lo que vamos a intentar entonces es hallar la inversa de la matriz A. Ya les digo, por ahora nosotros no encontramos ningún otro recurso para poder hallar la inversa que aplicar la definición. Le llamamos X, Y, Z, W a esa matriz que no conocemos, que es la que queremos hallar justamente, pero conocemos el producto, así que lo que vamos a hacer, que es lo que puedo realizar en esta ecuación que me ha quedado acá, en esta igualdad que me ha quedado donde tengo incógnitas, acá lo que puedo hacer es resolver el producto, así que multiplicamos fila por columna, fíjense, primera fila por primera columna me va a dar 3 por X más 1 por Z, acá tengo el primer elemento. Si ahora multiplico la primera fila con la segunda columna, 3 por Y más 1 por W, acá tengo el otro elemento de la primera fila. Si ahora voy a la segunda fila, voy a multiplicar la segunda fila de la primera matriz con cada una de las columnas de la segunda, por eso que me queda menos 2 por X, menos 1 por Z, que es lo que pusimos acá, menos 2 por X, menos 1 por Z, y menos 2 por Y, menos 1 por W. Menos 2 por Y, menos 1 por W. Esta matriz, que ya les digo que es la matriz producto, igualada a la matriz identidad. Cuando vimos igualdad de matrices, ¿está? Cuando vimos igualdad de matrices, entonces para que realmente estas dos matrices sean iguales, el elemento 1, 1 de la primera matriz tiene que ser igual al 1, 1 de la otra matriz. Este elemento tiene que ser igual a este elemento tiene que ser igual a y este elemento tiene que ser igual a este. Así que basándonos en eso, fíjense, que si yo ahora, nosotros acá, si vemos que tenemos 4 incógnitas, observen que me ha quedado armado acá un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, donde entonces el primer elemento estaba igualado al 1, el otro estaba igualado a 0, el otro elemento de la matriz primera estaba igualado a 0, el último a 1, ¿se acuerdan lo que teníamos acá? Este primer elemento igualado a 1, este elemento de la matriz igualado a 0, este elemento igualado a 0 y este elemento igualado a 1. De esa manera armamos entonces este sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, donde lo que vamos a tratar de hacer es, ya que fíjense que las dos primeras incógnitas, perdón, las dos primeras ecuaciones contienen las dos primeras incógnitas, lo resolvemos como si fuese un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas y luego hacemos lo mismo con las otras dos. Fíjense que de acá de la segunda ecuación, si despejamos z, nos queda que z va a ser igual a menos 2x. Entonces, no puedo hallar z porque me quedó en función de x. ¿Qué hago entonces? Este valor de z, ¿ven? Que es menos 2x, lo reemplazo en la primera ecuación. ¿Ven que acá en la primera ecuación tengo 3x más z? Bueno, en vez de poner 3x más z, ¿qué hacemos? A la z la reemplazamos por menos 2x que obtuve de la segunda ecuación. Entonces nos va a quedar 3x menos 2x igual a 1. Resolvemos, entonces ven que me quedó una ecuación con una sola incógnita, y entonces bueno, me queda que x es igual a 1. Como x es igual a 1, vuelvo a esta expresión que habíamos despejado de la ecuación 2, ¿ven? Donde me quedaba que z es igual a menos 2x. Como x es igual a 1, reemplazo la x por 1 y obtengo el valor de z. Z igual a menos 2. Tochi, ¿Sí? no, quería aclarar a los chicos porque en realidad nosotros no vimos en la cursada, sí está en el material del CABU, los distintos métodos de resolución de un sistema de 2x2. Exacto. Eliminación, igualación, etcétera, etcétera. No los explicamos uno por uno, pero eso lo tienen en el método, en el cuadernillo, ¿no es cierto?, del CABU. Es un tema del secundario. El método que está usando el profe ahora se llama sustitución. Sustitución. Pero sí explicamos en clase acá de las 8 el método de reducción o de eliminación. Entonces, si ustedes se fijan en el primer sistema, en el que están rojo y verde, si ustedes sumaban las dos ecuaciones, ya se les iba la z, por ejemplo. Perfecto, está buenísimo, sí. Y en el segundo, el del de abajo, si suman las dos ecuaciones, se le va la W. A ver, Era quizás mucho más fácil de resolver, ¿tenés razón? Sí. A veces sumando no podemos eliminar letras, hay que multiplicar previamente por algo, que después lo usamos en Gauss para escalonar, ¿verdad? Pero bueno,
Era esa aclaración nomás, que el método que está usando el profe se llama sustitución, totalmente válido, es uno de los tantos. Después cada uno puede elegir el que quiera, ¿no? Exactamente. Fíjense que para este caso, así como dice Karina y acá Sergio lo está agregando, fíjense que si a la primera ecuación le sumamos la segunda, directamente se nos elimina z. Entonces nos queda directamente que 3x menos 2x, me queda una x, restamos acá, sumamos también acá y me queda 1, x igual a 1. ¿Cómo hallamos z después? Y bueno, sabiendo que x igual a 1, ¿no es cierto? Despejo z de cualquiera de las dos ecuaciones. Si yo despejo z, por ejemplo, acá, o también hago lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, puedo llegar a hacerlo por este mismo método, multiplicar una ecuación por un número y sumarlas o restarlas, o sustituirla a la otra y hallar la incógnita. Tenemos un montonazo de formas diferentes de poder resolver un sistema, en este caso de dos ecuaciones con dos incógnitas, que les pueda llegar a resultar más simple que quizás esta sustitución que hicimos nosotros aquí, ¿no es cierto? Pero bueno, por el método que uno les parezca más adecuado, ¿no es cierto? Nosotros del primer sistema, de estas dos ecuaciones que me quedaron aquí arriba, quizás lo más fácil hubiese sido así, realmente sumar las dos ecuaciones y obtenemos el valor de x. X igual a 1. Con ese valor de x, directamente, para ahí ustedes se meten acá, ¿ven? Reemplazan la x por 1 y despejan z. Y por ejemplo les va a quedar 1, y este 3 por 1 es 3, que está sumando queda restando, les queda 1 menos 3, y les queda que z es igual a menos 2. Por el método que lo quieran hacer, ¿están? Van a ver que van a poder hallar las incógnitas, es un sistema muy sencillo para poder resolver, y más que nos dan inclusive hasta números enteros en este ejemplo que hemos propuesto. Pero fíjense que si ahora vamos a las otras dos ecuaciones, a la ecuación 3 y 4, si en vez de hacerlo por sustitución como está hecho aquí en la pantalla, lo sumábamos las dos ecuaciones, fíjense que sumando la ecuación 3 con la ecuación 4, 3i menos 2i más menos 2i nos da i, y w más el menos w se nos cancela y nos queda que i es igual a 1. Con ese valor de i es igual a 1, por ejemplo, me vengo acá a la ecuación 3, reemplazo la i por 1 y despejo w y me queda menos 3 por 1, que es menos 3. ¿Ven? Por sustitución, por reducción, por sumas y restas, como nos parezca a nosotros lo más práctico, ven que podemos, de una manera o de otra, hallar las 4 incógnitas que tiene nuestro sistema. Pero el objetivo fundamental de proponerles a ustedes resolver este sistema, que en definitiva, si bien lo podíamos dividir en dos sistemas de dos ecuaciones, pero en definitiva es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas en total, ¿no es cierto? Entonces, más que nada, el objetivo de haberles resuelto o de haber calculado la inversa de esta matriz de esta manera, es decir, por definición, un poco lo que el objetivo que tenía era más que nada ver que, fíjense que si tengo que calcular la inversa de una matriz de 2 por 2, el proceso consistía en definitiva, o terminaba consistiendo en resolver un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Entonces vamos a suponer que en vez de calcular la inversa de una matriz de 2 por 2, hubiésemos tenido que calcular la inversa de una matriz de orden 3, de 3 filas por 3 columnas, de dimensión 3 por 3, fíjense que tendríamos que haber resuelto un sistema de 9 ecuaciones con 9 incógnitas, con todo el trabajo que eso lleva, que no significa que sea difícil, sino que el hecho de resolver así, ya sea por reducción, ya sea por sustitución, algunos de los métodos que vimos en la secundaria o en el CABU, fíjense ustedes que tiene altísimas probabilidades de que cometamos errores, de tanto despejar incógnitas de un lado o del otro, ¿entienden? O de multiplicar. Entonces, bueno, en definitiva lo que le queremos decir que si bien nosotros hasta ahora no disponíamos de ningún otro recurso para hallar la inversa de la matriz A, obviamente que hallar la inversa de una matriz aplicando la definición no es lo más práctico, ¿entienden? O sea, por todo el trabajo que significa, ya les digo, resolver un sistema que si es una matriz, fíjense, de 4 por 4, que no sería nada raro tener que hallar la inversa de una matriz de 4 por 4. ¿Ven? Nos quedaría un sistema de 16 ecuaciones con 16 incógnitas, con todo lo que significa resolver un sistema de ese tamaño, ¿no? Entonces, por eso es que lo que vamos a intentar ver ahora es uno de los métodos para poder calcular la inversa
quizás de manera un poco más práctica que hacerlo por definición. ¿Está? Así que bueno, Tochi, fíjense que entonces... ¿sí? Tochi, hay una pregunta antes, en la diapositiva anterior, de Luciano, preguntando ¿Sí? por qué W es igual a -3. ¿Por qué W es igual a -3? Bueno, vos habías puesto acá, Sergio, lo vamos a resolver de esta manera, ya que creo que nos va a resultar más práctico, ¿no? Fíjense que una forma que teníamos de resolver esto era directamente, les digo, en vez de hacerlo por sustitución, nos va a resultar, porque ya lo veníamos trabajando de esta otra manera, hacerlo por reducción. ¿De qué manera? Y bueno, fíjense acá. Si a la ecuación 3 le sumo la ecuación 4, 3i más el menos 2i, me queda i solo. Ahí vamos bien, ¿no es cierto? W más menos W se nos va, entonces nos queda que i es igual a 1. Acá lo hicimos por reducción, ¿no es cierto? En el caso de cómo está hecho en la pantalla, y bueno, en el caso que lo hicimos por sustitución, de la ecuación 3 se despejó 3i, se despejó W, perdón, de la ecuación 3 se despejó W, entonces esta 3i que está sumando quedó restando del otro lado de la igualdad. Luego se fue a la ecuación 4, se reemplazó W, en vez de poner, fíjense, W en la ecuación 4 se puso el valor que habíamos despejado que era menos 3i, por eso acá está hecho por sustitución en la pantalla, pero fíjense que entonces nos quedaría menos 2i, menos menos más 3i, ven que i es igual a 1. Ven que el proceso acá fue un poquito más largo que haberlo hecho por reducción. Pero bueno, tenemos que i es igual a 1, ¿no es cierto? Sabiendo que i es igual a 1, con ese valor de i lo reemplazo en esta expresión acá por 1 y ven que me queda menos 3 por 1, me da menos 3. ¿Está? Si lo queríamos hacer por reducción, se puede hacer por reducción. ¿Está? Pero, a ver, ¿qué habría que hacer para poder hacerlo por reducción acá? Tendríamos que haber eliminado la i. Ahí ya es un poquito más complejo que hacerlo de esta manera directamente, porque acá para eliminar la i tendríamos que haber multiplicado la ecuación 3 por 2 y haber multiplicado la ecuación 4 por 3. ¿Para qué? Para que acá me quede 6i y acá me va a quedar menos 6i y entonces se me elimina la incógnita i y me queda solamente la w. ¿Me entienden? Pero bueno, yo creo que acá directamente empezamos haciendo reducción, va a ser lo más fácil, les digo, y nos ve que directamente la sumamos y me queda que i es igual a 1. Con ese valor de i lo reemplazo en alguna de las dos ecuaciones y despejo w. Con este valor que es 1, ¿ven? 3 por 1, 3. Entonces me queda que w a qué va a ser igual a 0 y todo esto que está sumando queda restando del otro lado de la igualdad. ¿Está? Por eso sale que w es igual a menos 3. No sé, Luciano, si por ahí contestamos tu pregunta. Yo creo que sí, Tochi. Bueno, entonces bien, fíjense, una vez que nosotros, obviamente que, fíjense que acá lo que nosotros hicimos fue obtener el valor de x, el valor de z, el valor de y, el valor de w, lógicamente ahora tengo que armarla la matriz, ¿no es cierto? La matriz inversa va a ser x, y, z, w, que fueron las incógnitas que le habíamos asignado a cada uno de los elementos de la matriz inversa. Desde ya, obviamente, que hay algo que, y lo tenemos que practicar, por supuesto, porque ya les digo, admite verificación. Lo mismo que les pedíamos a ustedes que hicieran para los sistemas de ecuaciones, también se lo pedimos ahora que lo hagan como una sugerencia, más que nada, a los efectos de ver si lo que hicimos hasta acá está bien, verificar que lo que hicimos es correcto. ¿De qué manera? ¿Cómo verifico que la inversa de la matriz ha sido bien obtenida? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo podría verificar que realmente la matriz que obtuve es la inversa de la matriz A? Y bueno, está puesto aquí abajo, fíjense. Multiplico esta matriz por la matriz A, ¿está? Y si como consecuencia del producto me da la matriz identidad, entonces la matriz que obtuve era evidentemente la matriz inversa. Pero no desaprovechen esa herramienta de la verificación, porque por ejemplo a ustedes les va a tocar resolver una ecuación matricial, es decir, una ecuación donde están involucradas matrices y la incógnita va a ser una matriz. Y van a ver que dentro de ese proceso para despejar una incógnita, despejar la matriz incógnita, va a haber que calcular la matriz inversa. Y entonces calculo la matriz inversa, y si yo calculé la matriz inversa en forma errónea, después la ecuación matricial no me va a verificar. Entonces,
antes de seguir con el proceso de resolver la ecuación matricial, primero verifico que si hallé la matriz inversa, que esa matriz inversa que hallé sea la correcta. ¿Está? No desaprovechen esa herramienta. Bueno, gente, dijimos, más que nada el objetivo de mostrarles cómo calcular la inversa de una matriz por definición era simplemente decirle de que por ahí tenía su complejidad en cuanto a al tiempo que nos puede llevar calcularla, sobre todo cuando es la matriz de una dimensión un poco más grande. Para una matriz de 2×2 quizás no alcanzamos a visualizar, ¿no es cierto?, el tiempo que nos puede llevar a hacerlo por definición, el resolver ese sistema de ecuaciones que nos queda armado. Pero bueno, cuando son matrices más grandes realmente uno ve la dificultad que tenemos cuando tenemos que hallar la inversa. Entonces, uno de los métodos, no es el único, pero uno de los métodos que vamos a aplicar con ustedes para calcular la inversa de una matriz es justamente el método de la matriz adjunta. Y vamos a ver en qué consiste el método de la matriz adjunta. Como siempre, cuando le quiero hallar la inversa a una matriz, lo primero que voy a hacer es calcular el determinante. Van a ver que no solamente porque me va a indicar si tiene inversa o no, sino además porque lo voy a usar en este método, al determinante de la matriz A. Entonces, primero verificamos que el determinante sea distinto de 0. Si el determinante es distinto de 0, sigo con el proceso para hallar la inversa. Si me da igual a 0, listo, el proceso termina ahí. ¿De acuerdo? Después hallamos lo que se llama matriz adjunta. ¿Ven? La notación de matriz adjunta, que ya les vamos a explicar en qué consiste la adjunta de una matriz. Una vez que hallé la matriz adjunta, ya la vamos a explicar, lo que hay que hacer a esa matriz que obtuve, dividirla por el determinante que hallamos al comienzo. Si a la matriz adjunta de A la divido por el determinante de A, directamente la matriz que me queda es la inversa de la matriz A. En eso sí, en lo que consiste, ¿no es cierto?, el método de la matriz adjunta. Vamos a ver. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Sí. Dale. Usted dijo que primero calculamos el determinante de A, ¿verdad? Ajá, exacto. Y verificamos que el determinante de A nos dé distinto de 0 para seguir el procedimiento. Exacto. Pero también dijo que si el determinante de A nos da 0, terminamos ahí. Exacto. Y tenemos que decir algo más, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tenemos que decir si el determinante de A nos da 0? La pregunta es para todos. Si nosotros nos dan una matriz A y nos piden calcular la inversa, hallamos el determinante y encontramos con que el determinante da 0. ¿Qué tenemos que decir, chicos? Que no tiene inversa porque su determinante es igual a 0. Y ahí terminamos el cálculo. Efectivamente, calculamos el determinante, nos da igual a 0 y entonces decimos, esta matriz no tiene inversa porque su determinante es igual a 0. Exactamente. Bien. Muy bien. ¿Seguimos nomás? Vamos a definir entonces a qué se llama matriz adjunta o adjunta de la matriz A. Entonces, vamos a ir haciéndolo al proceso a través de un ejemplo inclusive, pero si yo tengo que hallar la matriz adjunta de A o adjunta de la matriz A, nosotros lo primero que vamos a hacer es primero calcular la matriz de los adjuntos de A. Parece un trabalengua, pero fíjense que para hallar la matriz adjunta, entonces, primero calculamos la matriz de los adjuntos de A. ¿Y qué significa hallar la matriz de los adjuntos de A? La matriz de los adjuntos de A. Bueno, eso consiste en reemplazar cada elemento de la matriz A por sus respectivos adjuntos. Tenemos que recordar lo que es el adjunto de un elemento. Fíjense, lo vamos a ir haciendo a medida que vayamos calculando la matriz de los adjuntos de esta matriz que tenemos aquí en la pantalla. Fíjense lo siguiente. Si yo quiero ahora calcular el adjunto del elemento A11, recuerden, para calcular el adjunto de este elemento, primero calculamos el determinante que se obtiene al suprimir la fila y la columna de ese elemento. O sea que el determinante que se va a formar de un orden menor va a ser -2, 4, 0, -1. ¿Está? Fíjense que este elemento está ocupando lo que nosotros le solemos llamar posición par. ¿Qué significa posición par? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que multiplicar este determinante
por el menos 1 elevado a la I más J. Pero si ese I más J me daba un número par, ¿se acuerdan que dijimos el adjunto coincide con el menor complementario? Es decir, directamente se conserva el signo de este determinante de un orden menor que armamos recién. ¿Entienden? O sea que si, por ejemplo, este determinante, como vemos acá, me da 2, fíjense que, listo, ese es el signo que tiene el adjunto. Que en este caso particular, el adjunto y el menor complementario del 1 van a coincidir. En cambio, observen qué es lo que pasa con el elemento, por ejemplo, A13. El A13. No sé por qué saltamos al A13, pero bueno, al A13. Significa primera fila, tercera columna, ¿no? Estamos al 1-2 primero, perdón. Al 1-2. Estaba fuera de orden nomás la animación. Fíjense, el elemento A12 corresponde a la, fíjense, primera fila, segunda columna. O sea que sería el adjunto de este 2 que tenemos aquí arriba. Ven que acá suprimimos la fila del 2 y la columna del 2 y nos queda 0, 4, 3 menos 1. 0, 4, 3 menos 1. Y observen que ahora se le antepuso al determinante el signo menos. Este menos es el equivalente al menos 1 elevado a la I más J. O sea, al menos 1 elevado, ¿no es cierto?, a 1 más 2. Y como 1 más 2 es un número impar, menos 1 elevado a ese número impar es menos 1, y directamente entonces al determinante le anteponemos el signo menos. ¿Está? Por eso fíjense que este determinante, si lo calculamos, nos da 0, menos 12, pero con el menos 1 que tiene adelante, ese menos 12 queda 12. Este 12, ¿qué es? Es el adjunto de ese 2 que tenemos ahí indicado en la pantalla. ¿Ven? Y seguimos avanzando. Por ejemplo, si ahora tenemos que calcular el adjunto del elemento que sigue, el adjunto de 3, o sea, del elemento primera fila, tercera columna. Bien, fíjense, suprimimos la fila y la columna de ese elemento, nos queda 0, menos 2, 3, 0. Calcula, posición 1, 3. Nos da un número par, por lo tanto se conserva el signo del determinante. Fíjense que esto nos da 0 menos 6, por eso nos da 6 positivo y se conserva el signo. Ahí terminamos con la primera fila. Vamos a seguir con la segunda fila. Vamos al elemento A21. Segunda fila, primera columna. ¿Sí? Profe, disculpa que te moleste. En la diagonal principal siempre se resta a la diagonal secundaria, o sea, se multiplica la diagonal principal. Exactamente, siempre es diagonal principal, siempre, en un determinante de orden 2, ¿cómo se calcula siempre? Diagonal principal menos, perdón, el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria, siempre. Lo que pasa es que acá nos quedó 0 y es menos, pero con este menos que teníamos del producto, o sea que nos quedaría 0 menos 6, por eso quedó 6 positivo. ¿Tá? Pero siempre se pone menos. ¿Tá? Siempre se pone menos. ¿No? ¿Está bien? Bueno, acá en este caso, el elemento del adjunto del elemento A21, fíjense que nos queda el determinante 2, 3, 0 menos 1, que sería el menor complementario, pero que se le antepone el signo menos, que sería el equivalente a multiplicar por menos 1 elevado a la tercera, que sería la suma de I más J. Este determinante nos da menos 2, menos 0, ¿no es cierto? Directamente nos queda menos 2, este determinante, con el menos que está fuera del determinante nos queda 2 positivo. Calculamos el adjunto del elemento 2, 2, o sea, del menos 2 que está ahí en la diagonal principal. Fíjense, suprimimos la fila y la columna de ese elemento. Ven que nos queda el determinante 1, 3, 3 menos 1. No le antepusimos el signo menos porque está ocupando lo que llamamos una posición par, ya que I más J me da 4, entonces se conserva el signo del determinante. Menos 1, menos 9, me da menos 10. Ahí calculamos el adjunto de ese elemento. Acá lo estamos explicando paso a paso, pero esto es un proceso que ustedes lo van a hacer mucho más rápido una vez que le agarran la mano de cómo se calcula cada uno de los adjuntos de estos elementos. Fíjense, si ahora calculo el elemento del 0, que pertenece a la segunda, perdón, el elemento, nos faltó todavía el del 4, perdón, Sergio.
Del 4 que es segunda fila, tercera columna. Ahí está. Suprimimos la fila del 4 y la columna del 4, y observen que nos queda el determinante 1, 2, 3, 0, se le antepone el signo menos por ser posición impar, ya que 2 más 3 me da 5, calculamos el determinante, y ese determinante nos da menos 6, pero con el menos, del menos 1 que está fuera del determinante, nos queda 6 positivo. Hacemos lo mismo con el 3, el elemento 3, 1, ¿bien? Suprimimos la fila y la columna, nos queda 2, 3, menos 2, 4. Calculamos ese determinante, nos da 14, porque nos queda 8 menos 6, nos queda 14. Conserva el signo porque estamos en lo que llamamos una posición par. 3 más 1 me da 4, que es número par. Vamos al adjunto del 0, de la tercera fila, segunda columna. Ven que el determinante nos quedó 1, 3, 0, 4. Se le antepone el signo menos por ser posición impar, ya que 3 más 2 me da 5. Y bueno, este determinante nos da 4, ¿no es cierto? Porque 4 menos 0 es 4, pero con el signo menos que tenemos adelante del determinante nos queda menos 4. Y por último, para el último elemento de esta matriz, que es el menos 1, calculamos su adjunto. Ven que nos queda 1, 2, 0, menos 2. Como es posición par, ya que 3 más 3 me da 6, se conserva el signo del determinante y este determinante me da menos 2. Bueno, fíjense que ahí lo que hicimos, paso a paso, para cada uno de los elementos de esa matriz, fue calcular de cada elemento su adjunto. ¿Por qué lo hicimos? Porque si ahora nosotros, ¿ven? Fíjense, si nosotros ahora al 1, 2, 3, 4, es decir, a todos los elementos de la matriz, si al 1 lo reemplazo por su adjunto, que es 2, si a este 2 lo reemplazo por su adjunto, que es 12, si al 3 lo reemplazo por 6, que es su adjunto, y así hago con el resto de los elementos, si reemplazo cada elemento por su respectivo adjunto, obtengo esta nueva matriz. Esta nueva matriz que ustedes ven acá, perdón, acá arriba la tenemos mejor todavía. Esta nueva matriz que hemos obtenido acá, esta es la llamada matriz de los adjuntos, es decir, está formada por los adjuntos de cada uno de los elementos de la matriz A. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense que nosotros ahora a esta matriz que hemos obtenido, si ahora le hallamos la traspuesta, ¿se acuerdan lo que es traspuesta de una matriz? Traspuesta de una matriz no es otra cosa que reemplazar. ¿Sí? A ver, ¿qué era? Cuando se da vuelta, cuando fila pasa columna y columna pasa fila. Exactamente, ¿sí? Fíjense, lo que originalmente era primera fila, acá ven, pasa a ser primera columna, la segunda fila pasa a ser segunda columna, la tercera fila pasa a ser tercera columna. Entonces, le hallamos la traspuesta a la matriz de los adjuntos. Bueno, a la traspuesta, ¿ven? Acá, a la traspuesta de la matriz de los adjuntos, es lo que se llama la adjunta de la matriz A. Les aclaro lo siguiente, esto de hallarle la traspuesta a lo último, acá se podría haber hecho lo siguiente, podrían ustedes haber arrancado al revés, a la matriz A, a la matriz original, primero hallarle la traspuesta y después hallarle los adjuntos a cada elemento, que la matriz adjunta de A les va a dar exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden? O sea, podríamos haberle hecho primero la traspuesta y después hallarle los adjuntos, o como hicimos acá nosotros la secuencia que fue primero hallarle los adjuntos, primero hallar la matriz de los adjuntos y por último hallarle la traspuesta. Pero en eso consiste hallar la matriz adjunta. ¿Qué se llama adjunta de la matriz A? A la traspuesta de la matriz de los adjuntos. Bueno, a ver, yo sé que por ahí parece todo un trabalengua, pero en definitiva ya les digo, no es complicado el proceso. Por ahí porque lo fuimos explicando paso a paso, pero es bastante ágil una vez que uno sabe calcular determinantes, si tenemos en cuenta el tema de los signos, no olvidarnos de la posición que ocupa cada elemento. A veces un signo después hace que nuestra matriz inversa no verifique. Bueno, fíjense que entonces calculamos la matriz adjunta. Una vez que nosotros calculamos la matriz adjunta, bueno, acá tenemos una síntesis de en qué consiste todo el procedimiento para hallar la inversa. Primero, calculamos el determinante.
el determinante de la matriz A que propusimos como ejemplo. ¿De qué manera calculo el determinante? Por cualquiera de los métodos que ustedes han aprendido. Para esta matriz de 3×3 podríamos haber aplicado la regla de Sarrus, o podríamos haber aplicado la regla de Laplace. Como a ustedes les venga mejor, como les resulte más práctico, calculamos este determinante. Sabemos que como nos dio 44, nuestra matriz va a admitir inversa. Tiene inversa nuestra matriz. Entonces ahí calculamos la matriz adjunta. ¿De qué manera? Calculamos los adjuntos de cada elemento, armamos la matriz de los adjuntos y le hallamos la traspuesta. Una vez que tenemos la matriz adjunta, ¿qué vamos a hacer? Dividimos la matriz adjunta por el determinante 44, que fue lo que nos dio el determinante al comienzo del proceso. ¿Cómo se hace para dividir una matriz por un número? Ese número va a dividir a cada uno de los elementos de la matriz. ¿Está? Entonces, 2/44, 2/44, 14/44, simplemente que acá lo que se hizo fue simplemente hacer la división, o sea, directamente distribuir ese denominador en cada uno de los elementos de la matriz y simplificar todo lo que se podía simplificar. Ya que ven que 2/44 es 1/22. Y de la misma manera, con todas aquellas fracciones que nos quedaron que se podían simplificar. Y una vez que hallamos la inversa de la matriz, ¿está? Aquí el paso que nosotros no lo hicimos, pero que es necesario hacerlo, verificar. Por ahí ustedes dicen, uy, pero hay que hacer el producto de esta matriz que tiene tantas fracciones, ¿no es cierto? Entonces muchas veces lo que ustedes podrían hacer, si quieren agilizar el proceso para hallar la verificación, tenemos que hacer que escribirlo vos y lo escribimos más rápido porque se nos va a ir el minuto que nos queda. Fíjense que una forma de hacer la verificación más rápido es directamente expresar la inversa. Ojo, nada más que para la verificación, expresar la inversa como 1/44 por la matriz adjunta. Fíjense que esto es simplemente como para que la verificación, en todo caso, si ustedes no quieren operar con tantas fracciones, fíjense que lo que podríamos hacer para la verificación es hacer ahí lo que está escribiendo Sergio. Bueno, esa sería la matriz inversa, ¿no es cierto? Multiplicada por la matriz original, fíjense que ahí me va a quedar entonces el producto de dos matrices, en todo caso, le digo, si no quieren trabajar con tantas fracciones, ¿no? Entonces ahí lo que me convendría hacer para hacer la verificación más rápido, multiplicar estas dos matrices. ¿Saben qué es lo que nos va a pasar cuando hagamos este producto? No me va a dar la identidad. ¿Saben qué? Si operamos correctamente, lo que me va a dar es una matriz diagonal, donde en cada elemento de esa diagonal va a aparecer el 44, porque ese 44 después, ¿ven? Es lo que divide a todo ese producto. Si ustedes ahora hacen el producto de ese número por esta matriz, ahí les queda la identidad. Les digo como estrategia, si por ahí quieren no trabajar tanto con fracciones, sería una forma de hacer la verificación más rápidamente. ¿Les parece? Y bueno, ahí se nos está por cortar ya, así que bueno, seguiremos mañana, chiquilines. Cualquier duda.